De nuevo, dos ricos, dos mundos y dos destinos. Y quiero hablaros de esto porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de, el mensaje titulado Te falta una cosa, y estuvimos hablando acerca de un joven que era rico, y estuvimos hablando de cómo el joven rico, el que se conoce famosamente, lo conocemos en la Biblia como el joven rico, no fue capaz de poner a Jesucristo en el primer lugar de su vida. ¿Os acordáis que este hombre vino corriendo, un hombre principal, un hombre joven, un hombre rico, según define la Escritura? Vino corriendo delante de Jesús, lo estuvimos leyendo en Marcos capítulo 10. Hoy quiero que lo leamos en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 30. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Por eso lo titulamos, Te falta una cosa. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y nos dimos cuenta de cómo este hombre podía haber sido uno de los discípulos íntimos de Jesús. Sin embargo, él declinó la invitación de Jesús y él no fue capaz de poner a Jesús en el primer lugar de su vida. Entonces él, versículo 23, dice, oyendo esto, se puso muy triste, porque, estos son los porqués que nos demuestran qué es lo que había en el corazón de este hombre, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y sabéis que Pedro le dijo, nosotros hemos dejado muchas cosas, te estamos siguiendo. Y entonces Jesús le dijo, no te preocupes, verás cómo tienes una recompensa aquí y más adelante la vida eterna. Pues vimos en ese mensaje titulado Te falta una cosa, cómo este hombre, este joven rico, fue incapaz de dejar de lado sus riquezas y poner a Jesucristo en el primer lugar de su vida. No quiso renunciar a ellas para poder ser un verdadero discípulo. Y esto nos enseñaba a ti y a mí acerca de la necesidad de despojarnos de nuestras riquezas y como podemos decir, bueno, pero si es que yo soy pobre, yo no tengo dinero, yo no tengo riquezas. Entendíamos que Dios nos estaba hablando de aquello que hacemos nuestro tesoro, de aquello que se constituye y conformamos en nuestra vida como nuestras riquezas. Y principalmente estábamos hablando de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de entender la vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestros esquemas mentales, de nuestros esquemas de pensamiento, de nuestra forma de entender la vida y por ende de cómo la vivimos. Y eso se constituye en algo que es nuestra riqueza, porque es lo que está definiendo nuestra vida. Todo aquello que llena nuestro corazón es nuestra riqueza. Y el problema es que todo lo que llena nuestro corazón tiene el potencial, tiene la capacidad, tiene el poder de apartarnos de Dios, de apartarnos de Él. Porque puede robar el primer lugar de nuestro corazón y nos quita la posibilidad de que Jesús siga estando en el primer lugar. Está, de alguna manera, compitiendo por el trono de nuestro corazón. La mayoría de las veces estas riquezas, insisto, son nuestros esquemas mentales, son los sistemas de pensamiento a los que nos aferramos y que no queremos cambiar. Y que a pesar de que Jesús, en su amor, porque vimos en el texto de Marcos cuando lo leímos, que dice que Jesús le amó. A pesar de que Jesús le amó, porque el amor de Jesús lo retó a cambiar y a ser transformado, a pesar del amor de Jesús, a pesar de que el amor lo retó a abandonar
su manera de vivir, sus esquemas de pensamiento y cambiarlos por seguirlo a él, este joven no consintió en soltarlo. Y nosotros somos igual que él. Cuando no consentimos en soltar nuestros esquemas de pensamientos y seguimos día tras día y año tras año sin experimentar una transformación real y de calidad en nuestras vidas. Jesucristo retó al joven rico a vender y desprenderse de todas sus posesiones, porque lo que le sucedía al joven rico es que en realidad sus posesiones lo estaban poseyendo a él. No es que él tenía riquezas, es que las riquezas lo tenían a él. Él estaba siendo prisionero de esas riquezas. Y Jesucristo nos invita a nosotros a vender nuestras riquezas, entendiendo nuestras manera de pensar y de entender la vida, porque muchas veces son nuestros esquemas de pensamiento los que nos están poseyendo a nosotros y son los que nos están dominando. Jesucristo quiere que nosotros dominemos nuestra manera de vivir y quiere que dominemos nuestra manera de pensar, que pensemos conforme a Él. Por eso la Biblia está tan llena de mensajes de que renovemos y cambiemos nuestra manera de pensar. Retó al joven rico a vender y desprenderse de todas sus posesiones porque sus posesiones lo poseían a él, porque el verdadero amor nos presenta retos de cambio en nuestra vida. Yo insistía en qué es lo que nos puede hacer a nosotros qué es lo que puede tener tanto valor en nuestras vidas como que para nosotros dejemos de lado ser verdaderos discípulos de Jesús. ¿Por qué este hombre no cambió su vida? ¿Por qué, y ya ahondando más en mi propia vida y en nuestra propia vida, por qué yo, por qué tú, por qué nosotros no cambiamos nuestra vida? ¿Por qué seguimos igual por años? ¿Por qué no cambiamos nuestra vida? ¿Qué es lo que nos impide dar ese cambio real y de calidad en nuestra vida? ¿Qué es lo que pesa más en nuestra vida que seguirle a Él? Por eso Jesús dice, cuán difícilmente, que lo hemos leído en el versículo 24, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hablábamos de esa mochila, de ese petate, de esa maleta, de ese equipaje que no podemos cargar, que nos va a impedir entrar al reino de los cielos. Si llevamos ese equipaje va a ser un peso muerto que nos va a impedir entrar en el reino de los cielos. Y sería algo así como, qué difícil es mantener una vida cristiana que llega a la meta cargados con nuestras riquezas, cargados con nuestra manera de pensar, cargados con nuestra manera de vivir, cargados con nuestra manera de entender la vida, cargados con una vida que sigue igual a pesar de los años. Qué difícil es poder entrar en el reino de los cielos, mantener una verdadera vida cristiana, un verdadero discipulado de Jesucristo, con una vida así. Es imposible vivir un cristianismo real, un discipulado real, cuando nuestra riqueza no es Él. Cuando hay otras riquezas en nuestro corazón que compiten con que Él sea nuestra verdadera riqueza y nuestro verdadero tesoro. Es muy difícil vivir un cristianismo real y verdadero cuando nuestra vida está llena o es rica de otras cosas, aunque estas cosas sean perfectamente lícitas. Luego veíamos que la lista era posesiones, tierra, familia, etcétera, etcétera. Cosas perfectamente lícitas, pero que nunca deben de estar en el lugar de Jesucristo en nuestro corazón. Lo he leído esta historia, resumiendo un poquito, en Lucas capítulo 18, porque digo, pero, porque, pero, y me encantan mucho los peros de Dios, porque en Lucas 18 se relata, se relata la historia del joven rico, y en el capítulo siguiente de Lucas, justo en el capítulo 19, un poquito después de este encuentro con el joven rico, cuando Jesús se dirige hacia Jericó y un ciego recibe la vista, cuando entraba por Jericó, tenemos la historia de Jesús encontrándose con otro hombre rico.
Jesús había dicho que difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Y dijo, es mucho más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, vemos la historia de un hombre rico que consigue entrar al reino de los cielos. Justo en el capítulo posterior, unos momentos, unos instantes después, cuando Jesús se dirigía a Jericó, tuvo el encuentro con el joven rico, siguió andando hacia Jericó, en el camino se encontró con el ciego al que sanó de la vista, y cuando iba a entrar a Jericó se encontró con un hombre rico llamado Zaqueo, que quería ver a Jesús y que se subió a un árbol pequeñito para poder verlo, porque era bajo, era bajito, era pequeño, y por causa de la multitud no podía ver a Jesús. Estaría allí intentando y no podía, y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y digo, me encantan los peros de Dios, porque en este capítulo siguiente, capítulo 19 del mismo Evangelio de Lucas, tenemos a este rico que sí que entra en el reino de los cielos. Lucas 19, versículo del 1 al 10. Y vamos a leerlo para centrarnos en la historia. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿De acuerdo? O sea, se encontró con un joven rico que no quiso abandonar sus riquezas para seguir a Jesús y que no entró en el reino de los cielos. Pero aquí Jesús se encontró con un joven, o sea, con un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, es decir, que era el que cobraba los impuestos para Roma, era el jefe de la zona de Jericó, de todos los publicanos, era el que cobraba los impuestos para Roma, era un hombre que robaba, porque los publicanos tenían muy mala fama porque robaban, porque pedían más de lo que el Imperio Romano exigía y ellos se enriquecían a costa de esto. Era el jefe de los publicanos y además dice la Biblia que era rico también. Jesús había dicho que difícilmente los ricos entrarían en el reino de los cielos, ¿sí o no? Sin embargo, Zaqueo dice la Biblia que era jefe de los publicanos y rico. Y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era bajito, estaba ahí un montón de gente y se levantaba y no podía. Y dice, cuando Jesús, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Como era pequeñito, dice, la solución, vio un árbol, se subió, trepó al árbol y dice, desde allí sí que lo veo bien. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Yo si hubiera estado allí, le hubiera dicho, a ver, Jesús, este hombre es rico también. ¿No te acuerdas que este también es rico? O sea, ¿qué pasa? Que te ha conquistado el corazón porque ha dicho que la mitad se la va a dar a los pobres y a quien le haya robado le va a devolver 4 veces más. Y ya no tiene necesidad de venderlo todo, como le dijiste al joven rico, para entrar en el reino de los cielos. Este puede entrar haciendo esto, que no es tanto como le exigiste al otro. ¿Cómo es que a este le pones el listón como un poquito más bajo, ¿no? Daba la sensación de que ahí no le subía tanto el listón como al joven rico. Yo hubiera dicho, ¿no te das cuenta que Zaqueo también es rico? Ya no hubiera entrado en que es pecador, en que es publicano, en que no sé qué. Pero le hubiera dicho, es rico también. O sea, que pase también por el ojo de la aguja. Como el joven rico, ¿no? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo, y aquí Jesús da la razón, por la que Zaqueo se salva. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me ha hecho mucho que pensar esta situación, porque ya os digo, el domingo pasado yo hablé de que al joven rico le faltaba una cosa, y lo que le faltaba era poner a Jesucristo en primer lugar.
dejar sus riquezas de lado. Claramente él tenía un problema con sus riquezas. Sus riquezas lo estaban poseyendo, lo estaban dominando. Aunque tenía una vida que había cumplido los mandamientos y había sido buena gente, sin embargo su corazón estaba dominado por las riquezas. Por las riquezas lo poseían a él. Y aquí nos encontramos con otro rico que ni siquiera se acercó a Jesús, simplemente tenía la curiosidad de verlo y se sube a un árbol para verlo. Y pasa todo lo contrario, es Jesús el que lo llama a él. Hace aproximadamente un año más o menos, porque miré todos los apuntes, en agosto del año pasado concretamente, compartí una palabra, un mensaje titulado "Date prisa en bajar", no sé si os acordáis alguno. Y precisamente hablé de la historia de este hombre que se llamaba Zaqueo, que curiosamente era rico también. Y vimos cómo fue transformado, y lo mejor de todo, en palabras del propio Jesús, fue salvado y rescatado. Y ahora voy a leer los versículos 9 y 10 del capítulo 19 de Lucas. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos hombres que son igualmente ricos? ¿Qué es lo que marca o lo que ha marcado la diferencia en sus vidas? Si os acordáis, el joven rico, como tenía tantas riquezas, y Jesús le dijo, véndelas, despójate de ellas y ven y sígueme, se fue afligido y entristecido. ¿Qué es la causa, la razón por la que el joven rico, después de tener un encuentro con Jesús, se fue afligido y entristecido? Y Zaqueo, que también era igualmente rico, le recibió gozoso, como dice la Escritura. ¿Veis la diferencia? Uno afligido y entristecido, y el otro le recibió gozoso. Hubo un cambio en sus vidas. ¿Qué fue lo que provocó esa diferente forma de responder ante Jesús? ¿Qué fue lo que provocó que respondieran o reaccionaran de forma diferente? ¿Podemos aprender algo para nuestras vidas? ¿Podemos sacar alguna enseñanza? ¿Podemos recibir alguna enseñanza del ejemplo de estos dos hombres ricos? Si fuéramos muy dogmáticos, diríamos, no, difícilmente. ¿Cuán difícil es que un rico se salve? Un rico para salvarse tiene que dejar todas sus riquezas. Diríamos eso. Podíamos extrapolar las palabras de Jesús y decir, el que tiene dinero no se puede salvar nunca. Podríamos llegar a decir esto, ¿verdad que sí? Sin embargo, aquí tenemos el ejemplo de Zaqueo, un hombre rico que además se había enriquecido a costa de robarles a sus propios conciudadanos, al extorsionarlos y al cobrarles más impuestos de la cuenta, que entra en el reino de los cielos. Aquí vemos al camello que pasa por el ojo de la aguja, y ese camello se llama Zaqueo. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de sus vidas? Hubo una diferencia entre ellos. Yo quiero saber cuál es la diferencia. ¿Queréis saberla? ¿Os interesa? ¿Parece interesante el tema? Los dos eran ricos, pero no eran iguales. Por eso lo he titulado Dos ricos, dos mundos, dos destinos. El joven rico tenía su mundo, Zaqueo tenía su mundo. Y definitivamente cada uno de ellos tuvo un destino distinto. Uno entró en el reino de los cielos gozoso y el otro se alejó de Jesús, afligido y entristecido. Los dos eran ricos y los dos eran hombres importantes. El joven rico, la Escritura lo define como un principal. Principal, la palabra principal, que no sabemos si se refiere a un líder político o a un líder religioso, posiblemente fuera un gobernante, un tipo de gobernante,
pero la Escritura no lo dice claro, pero la palabra lo define como príncipe, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado y autoridad. La palabra que se emplea para decir principal, porque el Evangelio lo define como un hombre principal. Y Zaqueo era el jefe de los publicanos, el jefe de todos los recaudadores de impuestos de la zona de Jericó. Entonces, los dos hombres eran ricos y los dos hombres eran importantes. Vamos a entrar de lleno en el concepto que la gente tenía de cada uno de ellos. Es importante que nos demos cuenta qué pensaban los demás acerca del joven rico y qué pensaban los demás acerca de Zaqueo. ¿Qué pensaban acerca del joven rico? Cuando el joven rico se presentó delante de Jesús, el joven rico le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A Jesús. Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. El joven rico expuso su vida, le dijo todo, que había cumplido todos los mandamientos, que había sido buena persona, que iba a la iglesia todos los domingos, que todo lo que quisierais. El joven rico era una buena gente y como tal estaba considerado por los demás. Entonces, ¿qué opinión tenía la gente del joven rico? Cuando Jesús les dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿qué respuesta da la gente que lo está escuchando esto? La gente que está escuchando esto dice, ¿cómo será esto posible? Todos se sorprenden de que el joven rico no sea un buen candidato para entrar en el reino de los cielos, porque la gente pensaba bien acerca de él. Es decir, el joven rico tenía una buena reputación sobre los demás. Los demás pensaban que el joven rico era buena gente, era buena persona, era cumplidor de la ley, que el joven rico era candidato para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que pensaban la gente. Eso es lo que pensaban los demás acerca del joven rico. Se sorprendieron que Jesús dijera de él que difícilmente podría entrar en el reino de los cielos. ¿Y la gente qué pensaba de Zaqueo? Pues de Zaqueo lo tenemos claro. Lo que pensaban era, de hecho, fijaros lo que dice la Escritura. Al ver esto, cuando él descendió a prisa y le recibió gozoso, dice, al ver esto, versículo 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, ¿qué pensaban de Zaqueo? Zaqueo era lo peor de lo peor. Zaqueo era un pecador, Zaqueo era un pecador empedernido, Zaqueo no era candidato para entrar en el reino de Dios, Zaqueo no era candidato, Zaqueo no era alguien que tuviera la mínima posibilidad de acercarse a Dios. Esto es lo que pensaban los demás. Ahora, ¿por qué digo que es importante que consideremos lo que pensaban los demás? Lo vamos a ver ahora, porque también creo que una de las claves importantes para ver cuál es la diferencia entre ellos, por qué ellos responden de forma diferente a Jesús, por qué ellos alcanzan cada uno un destino diferente, siendo los dos ricos y principales. También debemos de saber qué opinión tenían ellos de sí mismos. ¿Qué opinión creéis que tenía el joven rico acerca de sí mismo? Yo veo que el joven rico, cuando llega delante de Jesús, le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven rico pensaba que dentro de sus capacidades estaba la capacidad o el poder de ganarse la vida eterna. O sea, él tenía confianza en sí mismo de poder hacer algo por sí mismo para entrar en el reino de Dios. Él se consideraba a sí mismo como un buen cumplidor de la ley de Dios. Jesús le dice, ¿sabes los mandamientos? ¿Sabes cuáles son los mandamientos? De hecho, le está diciendo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué concepto tenía el joven rico de sí mismo? El joven rico se consideraba un cumplidor de la ley de Dios y claramente creía que tenía la capacidad
de poder hacer algo, de poder dar el paso para garantizarse el poder heredar la vida eterna. Sin embargo, vemos a Zaqueo completamente lo completamente opuesto. Zaqueo claramente se veía como alguien indigno y además reconoció todos sus pecados delante de Jesús. Delante de Jesús él dice, si alguno, fijaros, dice, si en algo he defraudado a alguno, o sea, él sabía que tenía la cartillica sucia. El joven rico pensaba que tenía la cartilla limpia delante de Jesús. Sin embargo, Zaqueo sabía que tenía la cartilla sucia delante de Jesús. Esta para mí es una diferencia fundamental e importante. Yo creo que trascendental. ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes que debemos de tener en cuenta. La primera era el concepto que tenían los demás. Pues la primera es que en nuestra relación con Dios no debe de importarnos, no debe de afectarnos y no debemos dejarnos influenciar absolutamente nada por lo que los demás piensen o digan de nosotros. Tanto si es bueno como si es malo. Los demás decían que Zaqueo era un pecador. Zaqueo se podía haber comido el coco y haber dicho, como soy un pecador, no soy digno, no merezco que Jesús me llame. Y el joven rico, al contrario, se creía que era buena gente porque la gente lo había animado, lo veía y decía, qué buena gente es este tío. Y se creía que era suficientemente bueno para ser llamado por Jesús. Y sin embargo, Jesús le dijo al joven rico, tienes que hacer esto, porque le descubrió el problema de su corazón y no fue capaz de hacerlo. Y sin embargo, Zaqueo, sin que le dijeran lo que tenía que hacer, de motu propio, nació de su corazón decir, voy a hacer esto, porque quiero ponerte a ti en primer lugar en mi corazón. Lo primero y lo más importante es que nos demos cuenta de que nuestra relación con Dios siempre se tratará de algo personal e íntimo, que no depende ni debe de depender de nadie más que de nosotros y de Él. Tu relación con Dios tiene que depender de ti y de Él. De nadie más. Absolutamente de nadie más. Ni de los que hablan bien, ni de los que hablan mal. No puedes tener una vida de cara a la galería. Hay tanta gente que se preocupa de su buena reputación delante de los demás, que se olvida de su buena reputación delante de Dios. Nuestra relación con Dios es personal, íntima y diría más, intransferible. No podemos tener una relación prestada delante de Dios. No podemos tener una relación prestada o condicionada por los demás. No debemos dejar que sean los demás los que nos definan delante de Dios. Es Dios quien tiene que definirnos. Para la gente, el joven rico era una buena persona, aceptable delante de Dios. Para la gente, Zaqueo era un publicano, era un pecador empedernido, era un renegado y un traidor. Y no querían verlo ni en pintura, porque era el que les robaba al cobrarles los impuestos. Siempre será importante, este es el primer punto importante, la primera diferencia que había entre ellos. Yo creo que el joven rico se acercó a Jesús de alguna manera condicionado por lo que los demás veían en él y le decían a él. Y Zaqueo no fue capaz de acercarse, simplemente se subió a un árbol para poder verlo. No, yo creo que no quiso ni acercarse a Jesús, porque aunque era pequeño de estatura, sí que podía haberse abierto hueco entre la gente y haber pasado adelante para llamar a Jesús, para decirle, hay algo conmigo, hay algo para mí. Yo creo que podría haberlo hecho igual. Sin embargo, ni siquiera quiso acercarse a Jesús, se subió a un árbol para verlo de lejos. Lo que pasa que cuando nosotros queremos, como Dios nos sorprende, es que Jesús fue el que lo vio y se acercó a él. Qué bueno esto. Siempre será importante acercarnos al Señor sin confianza
o sin desconfianza de lo que los demás dicen o piensan de nosotros. No hagas caso, y esto va para todos, va para mí. No hagamos caso de lo que los demás dicen de nosotros. Tenemos que hacer caso y darle la prioridad y la importancia total en nuestra vida a lo que Dios, únicamente a lo que Dios dice de mí, a lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice de mí y de ti? Porque si los demás te dicen que eres buena gente, que eres buena persona, tú te vas a creer que Dios va a hacer algo por ti, que tú le vas a hacer un favor al acercarte a Dios. No, es que yo soy tan bueno que yo a Dios le voy a hacer el favor de formar parte de su iglesia. Pero ¿esto qué es? ¿Qué te crees? ¿La última Coca-Cola del desierto? No, es que yo soy el mejor, yo soy buena gente, mira, yo tengo recursos económicos, yo tengo talentos, yo tengo influencia, yo tengo dones, yo tengo carisma. Entonces yo le voy a hacer el favor a Dios de formar parte de su iglesia, porque necesita gente como yo. Pero, ¿de verdad? Y sin embargo, también te puedes creer lo contrario. No, la gente no me quiere, nadie me aprueba, nadie piensa bien de mí. ¿Cómo me voy a acercar yo a Dios? También es mentira, también es falso. No dejes que lo que los demás piensan, dicen, te condicione para una relación con el Señor. Esto creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes. Pero hay otro punto, creo que es todavía incluso más importante que el de antes, es lo que tú y yo personalmente nos creemos acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos creemos acerca de nosotros mismos? ¿Qué es lo que pensamos que somos? Creo que más importante todavía es no creernos más de lo que somos. No confiar en lo buenos que somos o lo bien que lo hacemos. Definitivamente debemos acercarnos a Él con un corazón humilde y alejados de cualquier tipo de autoenaltecimiento. Yo me acuerdo que mi padre me contaba, no, es que yo como era el conductor del tráiler más grande, más largo de Almansa, no sé qué, él se creía que era yo que sé, y eso fue un hándicap para que él pudiera acercarse al Señor, porque su corazón estaba lleno de orgullo, de vanidad, de decir, se sentía importante. Cuando tú te sientes importante, cuando tú te sientes más que los demás, cuando tú piensas que eres más que los demás, eso genera en ti una barrera insalvable para poder acercarte con humildad delante del Señor. Entonces creo que definitivamente debemos acercarnos al Señor con un corazón humilde, alejados de cualquier tipo, ya te digo, de autoexaltación, de autoenaltecimiento. Jesucristo, fijaros, habló una parábola que está también en Lucas. ¿Está en Lucas? No, me he equivocado. Está, sí, en Lucas, pero no en el capítulo, lo tengo apuntado 19, en el capítulo 18, precisamente un poquito antes de encontrarse con el joven rico y con Zaqueo. Jesús, como que de alguna manera él sabía, yo creo que sabía lo que iba a pasar, les contó una parábola y dice que les habló esta parábola, dice Lucas 18, versículos del 9 al 14, lo vamos a leer rápidamente. Le dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fijaros a qué tipo de gente les habló Jesús. Yo creo que Jesús lo que quiere evitar en nosotros es que nosotros seamos de este tipo de gente. Yo creo que el joven rico posiblemente confiaba en sí mismo como justo. Y no sé si menospreciaría, si hubiera tenido la oportunidad de estar con Zaqueo, menospreciaría a Zaqueo o no. Pero dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y les dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
publicanos tenían muy mala fama. Los fariseos, sin embargo, estaban bien vistos. Fariseos eran cumplidores de la ley, cumplidores escrupulosos de la ley, y los publicanos eran todo lo contrario, eran los que robaban, los que abiertamente eran conocidos como ladrones, eran ladrones oficiales, reconocidos por todos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Fijaros que ni siquiera oraba con Dios. No podía llegar su oración al Señor. De esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, voy a la iglesia todos los domingos, tengo una buena familia, soy bueno en todo, maravilloso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Dice Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuando nos creemos mejores que otros. Ojo cuando nos creemos más que los demás. Sobre todo, ojo con menospreciar a los demás. Hay 2 proverbios que no puedo dejar de leerlos, los voy a leer porque son 2 proverbios importantísimos para que nosotros tengamos muy en cuenta. El primero es Proverbios capítulo 11, versículo 12, que dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. O sea que si nosotros menospreciamos a los demás, nos creemos más que los demás, estamos demostrando que somos muy tontos, que carecemos de entendimiento. Mas el hombre prudente calla. Y el otro proverbio es el proverbio capítulo 14, versículo 21, que dice también algo similar. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O sea, menospreciar a la gente, menospreciar a los demás por considerarnos más que ellos, es pecado. Es algo que nos aparta de Dios. Entonces, yo personalmente creo que la diferencia entre Zaqueo y el joven rico estaba en su corazón. Estaba en su corazón. No estaba en las riquezas. Los dos eran ricos. No estaba en su posición. Los dos eran principales. Uno era principal y el otro era jefe. No estaba en lo exterior de su vida. La diferencia estaba en su corazón. Sin duda fue la condición de sus corazones la que los llevó a responder de forma diferente a los requerimientos de Jesús. Seguramente el joven rico esperaba que Jesús le dijera: muy bien, tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora. Porque él le dijo: estoy haciendo todo bien. Todo lo que tú me has dicho que tengo que hacer, lo estoy cumpliendo. Y seguramente el joven rico dijo: ¡buah! Yo tengo que seguir haciendo esto. Sin embargo, Jesús claramente detectó cuál era el problema de su corazón. Y le dijo: tienes que hacer esto. Ahora, la pregunta que yo me hago una pregunta interesante aquí. Cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, Dios quería probar y comprobar si Abraham ponía primero en su corazón a Dios. Sabéis que la vida de Abraham entera discurre con su preocupación por no tener un hijo a quien dejarle la herencia. Entonces, de alguna manera, Dios le entrega un hijo, Isaac, y Dios quiere ver si lo más importante en la vida y en el corazón de Abraham es su hijo Isaac o es él. Y sabéis que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios le dice: detén tu mano, Abraham, ¿sí o no? ¿Os acordáis de esta historia, verdad? Yo pienso una cosa. ¿Realmente Jesús habría consentido que el joven rico vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres? ¿O simplemente Jesús estaba probando a ver si el joven rico era capaz de vencer el impedimento que había en su corazón? No lo sé, no lo sé. La Biblia no lo dice. Yo no lo sé, yo tampoco lo digo, ¿vale? Yo tampoco lo digo. Pero de alguna manera Dios siempre va a probar
si estamos dispuestos a ponerle a Él en primer lugar. Siempre lo va a probar. Y lógicamente Él lo sabe. Los que no lo sabemos somos tú y yo, y somos los que tenemos que aprenderlo. Y el joven rico aprendió que él no era capaz de poner a Dios en primer lugar. Y por eso se marchó afligido y entristecido. Es posible, es muy posible que Jesús quisiera demostrarle al joven rico dónde estaba puesto su corazón. Pero Zaqueo, que no esperaba nada acerca de Jesús, no esperaba nada de Jesús, simplemente quería satisfacer su curiosidad de quién era Jesús. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, date prisa en bajar, dice la Biblia que bajó de prisa, que obedeció así, instantáneamente. No pensó, no dijo, no, pero ¿para qué voy a bajar? Tío, tira, sigue tu vida, sigue tu camino, déjame tranquilo. No sea que me caiga un porrazo bajando de prisa. No, bajó de prisa y le recibió gozoso. Y Jesús no tuvo que decirle nada acerca de su riqueza. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa para sacarlas del primer lugar de su corazón. Para sacarlas del trono de su corazón y desde ese momento poner a Jesús en ese lugar. Poner a Jesucristo en ese lugar. Y esa es, yo creo que la diferencia fundamental entre Zaqueo y el joven rico. Suficiente para que Jesús le dijera, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se creía que se había perdido. El joven rico pensaba de sí mismo que no se había perdido. Esa fue la diferencia. Yo creo que radicalmente, principalmente, esa fue la diferencia. Ahora, la pregunta es la siguiente. Finalmente, ¿qué es lo que pensamos tú y yo sobre nosotros mismos? ¿Cuál es la opinión que tenemos de nosotros mismos delante de Dios? Olvídate de la opinión de los demás. Que los demás piensen que tú eres el pastor, que tú no sé qué, que tú... Olvídate, Ángel, olvídate de eso. Yo tengo que olvidarme de eso. Tú tienes que olvidarte de eso. Que los demás piensen que tú eres buena gente, que tú eres buena persona, que tú... Olvídate de eso. ¿Qué es lo que tú piensas de ti mismo delante de Dios? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? Ninguno de los dos extremos es bueno. Ninguno de los dos extremos es bueno. Zaqueo fue sorprendido por Jesús, porque vio que Jesús lo aceptaba. La gente lo rechazaba. El joven rico era aceptado por la gente. Eso condicionó sus corazones. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Qué piensas acerca de ti mismo delante de Dios? ¿Qué es lo que yo pienso delante de Dios acerca de mí mismo? Ni cuenta la opinión de los demás, pero tampoco cuenta tu propia opinión. Tampoco cuenta mi opinión. Ni cuenta, ni debe de contar la opinión de los demás. Desde luego, este es un llamado para que no hagamos caso a lo que piensan los demás, a lo que dicen los demás. Pero tampoco cuenta mi propia opinión, porque mi corazón es engañoso. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Ni cuenta mi propia opinión delante de Dios. ¿Sabéis qué cuenta? Cuenta la opinión de Él. Cuenta la opinión de Él. Dos ricos, dos mundos, dos destinos. Todos somos ricos. El joven rico era rico de dinero, Zaqueo era rico de dinero. Nosotros somos ricos de nuestra propia vida, de nuestros propios pensamientos, de nuestra manera de entender la vida. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio mundo.
Vivimos en nuestro propio mundo. Cada uno de nosotros tenemos una burbuja de pensamientos, de acciones, de actitudes en la que nos hemos envuelto y metido. Ahora, ¿cuál será nuestro destino? ¿Cuál será nuestro destino? ¿El de Zaqueo o el del joven rico? Qué bueno que Zaqueo sale en esta historia, porque el domingo pasado como que dejamos el mensaje un poquito cojo, ¿no? Decimos, qué pena, ¿no? Qué difícilmente un rico, tal, ¿no? O sea, debemos de dejar nuestras riquezas, pero aquí vemos el ejemplo de Zaqueo. Y definitivamente, y con este versículo termino, Mateo capítulo 5, versículo 3. Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando habla les enseña a la multitud las bienaventuranzas, les dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y es la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. ¿Sabéis lo que dice cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta es la diferencia de Zaqueo con respecto al joven rico. Era pobre en espíritu. Era rico, pero era pobre en espíritu. Sin embargo, el joven rico era rico. Estaba lleno en su espíritu. No había lugar para que Dios llenara el lugar. Su corazón se había llenado de sí mismo y de sus riquezas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? Soy pobre en espíritu, seré pobre en espíritu, le daré lugar a la necesidad que tengo de Él. ¿Le darás lugar a la necesidad que tiene de Él? Que seamos como Zaqueo, que nos demos cuenta de lo que ha estado dominando nuestro corazón y que tengamos la valentía y el valor para decir: Señor, todo esto se queda al lado. A partir de ahora, tú eres el dueño, tú eres el rey, tú eres el rey. Todo esto lo dejo de lado. Me desprendo de todo esto para que tú tomes el primer lugar en mi vida. Amén. Padre, te damos gracias por esta historia. Gracias por el ejemplo y la vida de Zaqueo, Señor. Este hombre que no calificaba para los demás, que no calificaba para la gente que vivía con él, para los religiosos de la época, para los sacerdotes, para los fariseos, para los principales. No calificaba para heredar el reino de los cielos. No calificaba para la salvación. El joven rico, al contrario, sí que calificaba para ellos. Sí que era buena gente, sí que había cumplido los mandamientos, sí que había guardado todo. Pero vemos una diferencia importante entre ellos. Zaqueo vació su corazón, se hizo pobre en espíritu para ganarte a ti, para tenerte a ti, para ponerte a ti en primer lugar en su vida, Señor. Gracias porque nosotros estamos llenos de riquezas. Estamos llenos de riquezas, aunque no tengamos dinero, aunque no seamos ricos económicamente. Nuestra vida está llena de riquezas. Queremos dejar de lado todas esas riquezas. Ya hemos hablado de esto, esquemas de pensamiento, formas de pensar, formas de entender, las formas de vivir que hemos tenido hasta ahora. Eso nos ha enriquecido y nos ha envanecido y ha llenado nuestro corazón de orgullo y nos ha enaltecido delante de los ojos de los demás y delante de nuestros propios ojos. Y queremos renunciar a esto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en la Biblia hemos visto la historia del joven rico y nos apenaba mucho, Señor, que este hombre se fuera lleno de tristeza y afligido. Pero al ver la historia de Zaqueo, este publicano, este hombre pecador, este hombre rechazado por los demás,
que te recibió gozoso, que su vida fue transformada, Señor. Nos animamos, te decimos, Señor, queremos ser como Él. Señor, estamos aquí, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Hoy, Señor, presentamos delante de ti, pobres en espíritu, sabiendo que te necesitamos, Señor, que nuestras justicias, todo lo que nosotros podamos hacer, es como un trapo de inmundicia delante de ti, sabiendo que no es por nuestras propias obras, para que no nos gloriemos en ellas, Señor, sabiendo que todo depende de ti. Dependemos de ti, Señor, dependemos de ti. Señor, ayúdanos a despojarnos de lo que los demás piensan de nosotros, tanto si es bueno como si es malo. Ayúdanos a no dejar que nuestro propio pensamiento acerca de nosotros mismos nos afecte, tanto si es bueno como si es malo, a la hora de acercarnos a ti, Señor. Padre, venimos como pobres en espíritu, Señor. Gracias, porque tú nos llenas, porque tus riquezas son las mejores, porque tú eres nuestra riqueza, Señor, porque tú eres nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro. Gracias por tu palabra, Señor. Haz la vida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios os bendiga. 2 ricos, 2 mundos, 2 destinos. Dios tiene preparado para los pobres en espíritu un buen destino, el mejor destino posible, la vida eterna. Dios os bendiga.